la reducción de riesgos de enfermedades crónicas, especialmente en el tema de cáncer. Así es que bienvenidos a ambos. Muchas gracias, licenciado Villasana, por estar con nosotros esta tarde. Y pues adelante, sé que tiene que compartir aquí una presentación, entonces todo es suyo el programa. Excelente, gracias Edith, un gusto saludarlos. Doctor Romero, gracias. Aquí estamos con todo el placer del mundo. Voy a empezar a compartir una presentación que les traigo para desarrollar esta temática que sí se escucha tan compleja, pero la realidad es que no es tan compleja como parece. Ya lo veremos. Voy a aterrizar estos conceptos de inflamación sistémica y el ejercicio, qué es lo que pasa en recomendaciones prácticas, en recomendaciones que todos podemos y debemos de aplicar a nuestro estilo de vida. Así que voy a compartir pantalla, es una presentación en PowerPoint, yo la voy a convertir a PDF y con todo el gusto se las voy a dejar para quien guste consultar las referencias que generalmente a mí me gusta siempre citar la referencia a pie de página o a pie de diapositiva por si a algunos de ustedes estudiosos les encanta ir más allá de ese tema. Así que creo que ella se está compartiendo en modo presentación, ¿es correcto? Muy perfecto. Bien. Perfecto, correcto. Entonces, excelente. Damos inicio, pues ya agradezco la presentación nuevamente. Por profesión yo soy nutriólogo e iniciamos con esta temática, pero primero habría que definir qué es lo que pasa cuando el organismo está bajo una señalización de daño, bajo una amenaza, bajo una cascada de moléculas que ponen en jaque al organismo. Eso se entiende como una cascada de citoquinas, también lo podemos ver como un proceso de inflamación. En otros casos se ha intentado relacionar un proceso un proceso de inflamación sistémica de bajo grado, como puede ser un índice de masa corporal elevado o un grado de obesidad, y la relación que existe con cáncer. Todavía hay mucha evidencia encontrada, no se ha logrado correlacionar esto, pero como introducción, veamos, podemos observar cómo el cuerpo, a medida que está bajo un estado de riesgo, en este caso citoquinas, que son moléculas que señalizan, sería básicamente como un interruptor que tenemos en casa para encender y apagar la luz. Más o menos así funcionan estas moléculas, porque estas mismas moléculas, dependiendo la circunstancia en las que nuestro cuerpo las genera, pueden tener un proceso de proinflamación, que en términos generales lo podemos entender como enfermedad, o antiinflamación. Ahora, la inflamación es un proceso que forma parte de la enfermedad, pero también de un proceso de sanación. Esto es la hormesis. Es un proceso que de inicio puede ser agresivo, pero que eventualmente es indispensable para que nuestro cuerpo esté saludable, en balance, hormesis. Entonces, vean cómo bajo este efecto de citoquinas, por ejemplo, voy a mencionar algunas, cuando estamos en enfermedades crónicas como puede ser cáncer o en condiciones cardiometabólicas como el síndrome metabólico, que se caracteriza por diabetes, hipertensión arterial, un perímetro abdominal por encima de ciertos valores, hiperlipemias, o sea, grasas, triglicéridos, diferentes tipos de lipoproteínas o colesterol elevados en sangre. Un conjunto de esto, que es un proceso de proinflamación, se liberan estas sustancias. De las más conocidas, interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, pero en otras palabras, podemos ver cómo todo nuestro cuerpo genera alteraciones tanto fisiológicas como metabólicas. Acá vemos alteraciones neurológicas, posiblemente el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser Alzheimer, Parkinson, enfermedad de Huntington, como puede ser cambios en las 5-HT, simplemente que en otras palabras lo podemos definir como la serotonina,
como puede ser la anorexia, no la anorexia nerviosa como un trastorno de la conducta alimentaria, más bien la anorexia fisiológica que se genera en muchas condiciones crónicas, como el paciente con cáncer. Fisiológicamente la anorexia está presente en estos pacientes, sobre todo por la interleucina 1 y la interleucina 6. Alteraciones metabólicas, hay una degradación acelerada de los tejidos para utilizarlos como fuente de energía. Vamos utilizando tejidos abundantes en energía como el tejido musculoesquelético para obtener sus aminoácidos y generar energía. Ponemos en jaque el metabolismo, degradando este tejido muscular, depresión, etcétera, etcétera. Ahí podemos ver muchas de las manifestaciones cuando nuestro cuerpo se pone en jaque, en un estado crónico. Ahora bien, veíamos algunas citoquinas. Yo mencioné la interleucina 1, interleucina 6, que son estas moléculas señalizadoras. Lo vamos a entender como nuevamente un interruptor que tenemos en casa que apaga y enciende la luz. Pues estas mismas moléculas, cuando se generan bajo condiciones de ejercicio, tienen beneficios, o sea, tienen una función antagonista, una función de antiinflamación. La misma interleucina 1 y luego la interleucina 6 generada por el tejido musculoesquelético cuando nos movemos. O sea, voy a corregir, ejercicio se define como una actividad física, o sea, un gasto energético estructurado, propositivo, repetitivo. Y actividad física se define, según Junot en el 2006, como simplemente movernos y gastar energía. Subir escaleras, pararnos de la silla, despertar y levantarnos de la cama, salir a caminar, que veremos que es algo recomendado en pacientes con cáncer y sobrevivientes en cáncer. Entonces, como estas mismas moléculas, cuando se generan, no por un proceso de enfermedad, sino por un proceso de ejercicio, tiene beneficios de antiinflamación. Y en esta diapositiva podemos ver el infograma. Abajo estoy citando la referencia del 2017 y a la derecha pueden consultar la hemeroteca, es fisac.com. ¿Cómo podemos con estas mismas moléculas contrarrestar enfermedades crónico-degenerativas? Y aquí podemos ver como en células tumorales, pero también podemos ver la función que tiene directa con el sistema inmune, que, ojo, importante mencionar, el sistema inmune no se fortalece, se modula. Y eso es la clave de un sistema inmune saludable, modular el sistema inmune a través del ejercicio. Entonces vamos a empezar a ver el músculo, no solo para vernos bien, para sentirnos bien frente al espejo, para gustarnos cómo se nos ve la ropa, para nuestra pareja. El músculo es un órgano que va más allá de lo estético, que es básicamente nuestra salud. Ahora, ya lo había platicado, ¿qué son entonces estas moléculas? Citoquinas, pero cuando se agrega un prefijo mío, el prefijo mío es de miocito, que es la célula muscular. Básicamente son estas moléculas que se liberan a través del tejido musculoesquelético. Entonces, estas moléculas son proteínas que se sintetizan ahí en nuestro músculo y que son liberadas ya sea en tejidos circundantes, tejidos que están cerca del músculo, o directamente a la sangre, para que a través de la sangre puedan viajar a otro tejido, a una célula diana, o sea, a un objetivo en específico, y ejerza esta función saludable. Eso se entiende como paracrino o endocrino, pero en otras palabras es esto, moléculas que envían una señal para que nuestra célula o ciertos tejidos en específico estén saludables o contrarresten procesos de enfermedad. Un poquito más de esto, y ya para dejarlo a un lado, para que ya entendamos lo que yo intento explicar con estas mioquinas, que no solo es para vernos bien el músculo esquelético, vean toda la relación íntima que tiene con los tejidos vasculares, con los vasos sanguíneos. Hay una angiogénesis, formación de nuevos vasos sanguíneos. O sea, nuestro sistema cardiovascular va a estar mucho más saludable.
pero también libera otras sustancias como el factor derivado neurotrófico derivado del cerebro, por sus siglas en inglés BDNF, que lo vemos en la parte superior, con una íntima relación para mantener nuestro cerebro saludable, pero también nos ayuda a reducir la grasa visceral, que en exceso puede ser un factor de riesgo. Nos ayuda a que nuestro tejido graso, sobre todo grasa blanca, que tiene la función de almacenar energía, que en exceso se manifiesta como obesidad, que también puede ser un proceso de inflamación, se convierta a un tipo de grasa llamada grasa parda, grasa café o marrón, que en lugar de almacenar energía, rápidamente convierta la energía en lugar de almacenarla, y evitar el exceso de almacén de energía que se manifiesta como obesidad. Y aquí podría seguir en esta imagen explicando toda la relación que existe a través de todas estas moléculas llamadas citoquinas. Pero yo quiero hacerlo mucho más sencillo. Yo quiero explicarles entonces el beneficio del ejercicio y de la musculatura saludable para pacientes en cáncer o sobrevivientes. Pero antes, ya lo decía el doctor Irving Rosenberg, la pérdida de masa muscular y sus características, o sea, la sarcopenia y la dinapenia, pone en jaque a nuestro organismo. Básicamente, el tejido musculoesquelético es uno de los tejidos que tiene que se relaciona directamente como predictor de la salud, y esto lo podemos ver con muchos estudios científicos que más adelante solo voy a citar alguno de ellos, pero podemos ver cómo aquellas personas que tienen una buena masa muscular o preservan la masa muscular a medida que envejece o bajo ciertas enfermedades crónicas, tienen un mejor pronóstico de vida. Aquí algunas definiciones como sarcopenia, que es perder la masa muscular; cratopenia, que se entiende como la pérdida de la potencia muscular. Simplemente la potencia es la capacidad de ejercer una fuerza en un tiempo en específico. La dinapenia, que es la pérdida de la fuerza muscular, uno de los 4 parámetros que tiene nuestra musculatura, que es fuerza muscular, potencia, resistencia muscular y la fleximovilidad. Y eso se traduce como una fragilidad y discapacidad. Por eso es importante que tanto los pacientes con cáncer, los sobrevivientes y cualquier individuo debemos de realizar ejercicio o bien actividad física. Obviamente este trabajo es multidisciplinario, va de la mano del médico, del nutriólogo, del psicólogo y posiblemente de un licenciado en actividad física y deportes o un especialista en medicina deportiva. Aquí rápidamente un gráfico como nuestra musculatura, a medida que dejamos de movernos o a medida que se activan otros mecanismos como miostatina, que es un señalizador de qué tanto puede crecer un músculo y hasta dónde, como freno, ayunos, dejar de entrenar, un desuso. Todo esto va atrofiando la musculatura y vamos perdiendo musculatura. Y esto se puede observar desde el desuso, una persona que deja de hacer ejercicio o se convierte completamente en un paciente sedentario, como desde los primeros días, inclusive ni siquiera ha pasado una semana, veamos esta línea de tiempo, desde la primera semana ya está perdiendo parámetros a nivel celular. Por ejemplo, la célula ya pierde esta capacidad para controlar el azúcar que está en la sangre a través de receptores denominados GLUT, que es un acrónimo en inglés, transportador de glucosa. El número 4 hace referencia de dónde se encuentra específicamente en tejido muscular. Vean entonces, desde la primera semana ya nuestro músculo pierde la capacidad para controlar el azúcar que está en nuestro metabolismo, en la sangre. Pero alcanzando los 8 días, ya hay una reducción del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Luego, alcanzando las 2 semanas o el mes, ya hay otras adaptaciones que se van desacelerando a medida que vamos
siendo sedentarios, de tal modo que entre el día 21 y el mes se producen las mayores pérdidas de adaptaciones en metabolismo, sistema cardiorrespiratorio y rendimiento. Así que yo voy a invitar ahora sí a todos mis amigos a hacer ejercicio. Y antes de empezar con las recomendaciones en paciente con cáncer y sobrevivientes, vean cómo estos estudios que estoy referenciando, y abajo cito la referencia, la hemeroteca en diciembre del 2018, como todos, independientemente la metodología, todos haciendo un análisis relacionado directo con la masa muscular, es mayor mortalidad, mayor mortalidad, mayor mortalidad. Entonces, a medida que nosotros vamos perdiendo nuestra masa muscular, el pronóstico de vida disminuye. Así que ojo con eso. Dicho esto, ¿el ejercicio es medicina? Claro que es medicina. ¿Importa qué tan intenso es? Claro que importa qué tan intenso es, porque dependiendo sus características, dependerá las adaptaciones que yo voy a desarrollar. Pero vean, ¿qué pasa entonces? ¿Qué tan efectivo es el ejercicio físico? Ahora sí, en la fatiga de pacientes con cáncer durante el tratamiento activo. Eso fue una revisión sistémica y un metaanálisis. Abajo estoy citando la referencia y podemos ver cómo en esta revisión sistémica la conclusión fue que el ejercicio físico es una intervención segura y eficaz, sobre todo en esta aparición de la fatiga que se relaciona con el paciente con cáncer y aquel paciente que está en un tratamiento activo. Entonces es importante que se siga realizando ejercicio físico. Ya veremos las características. Yo no estoy diciendo que se me vaya el paciente con cáncer a un gimnasio y levante todo el peso posible o me salga a correr una maratón. Yo estoy diciendo que el ejercicio físico, que se define nuevamente por Junot en el 2006 como actividad física con un gasto energético propositiva, repetitiva y estructurada, tiene beneficio con el paciente, sobre todo en un tratamiento activo. Licenciado Villasana. Adelante. Vamos a ir a un corte. Muchas gracias por toda esta información. Esta es la primera parte del programa. Vean la importancia que tiene el ejercicio, sobre todo en el tema que nos está ahorita explicando nuestro especialista. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con él y con el doctor Homero Fuentes de la Peña. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo, y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Se estima que el 47% de los casos de cáncer de colon podría prevenirse aumentando los factores protectores y disminuyendo los factores de riesgo. Todo lo que aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer se llama factor de riesgo,
y todo lo que disminuye esta probabilidad se conoce como factor protector. Los siguientes factores incrementan el riesgo de cáncer colorectal. Edad. El riesgo de cáncer colorectal aumenta a partir de los 50 años. Antecedentes familiares. Tener familiares cercanos que hayan sufrido de cáncer colorectal puede duplicar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Antecedentes personales de pólipos o enfermedad inflamatoria intestinal. Consumo de alcohol, tabaquismo, sobrepeso u obesidad. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Seguimos platicando con nuestro invitado de hoy, el licenciado en nutrición Jorge Peter Villasana Cedillo, y pues él tiene un posgrado en nutrición deportiva y estamos viendo en este contexto cómo es tan importante el ejercicio y contrario a lo que se cree cuando hay una persona que está en un tratamiento de cáncer que pues tiene muchos problemas de debilidad en su alimentación, en su estado anímico, pues él nos está diciendo que al contrario, si él hace ejercicio o ella hace ejercicio, puede mejorar mucho su capacidad y sobre todo pues su estado anímico y su estado físico en general. Homero, me gustaría escucharte. Sí, claro que sí. Bueno, primero que nada, me parece que la información que nos ha compartido Jorge es excelente. Y simplemente quisiera llamar a esto. ¿No? Hay que entender con claridad que el cáncer, que las enfermedades metabólicas, ese síndrome metabólico, que las enfermedades crónico-degenerativas como tal, son un proceso de inflamación celular. Son una consecuencia de un proceso inflamatorio anómalo. Y no pensemos en inflamación como que se me inflamó la barriga o que se me inflamó el codo o que se me pasó algo. No, es un término celular en donde entran en juego todas estas sustancias a las que Jorge hizo mención. Y me gustó mucho el esquema del músculo, porque como él bien dice, no nomás es, ¿sabes qué? Pues me quiero ver así con unos bíceps a todo dar, ¿no? Y que la playera se me vea muy padre. Es una interrelación prácticamente orgánica con todo el cuerpo. Y esto es algo bien importante que la gente lo comprenda. Ningún órgano, ninguna función de nuestro cuerpo está de oquis. Hay una relación y una interconexión entre cada una de ellas. Y tú mencionabas, cuando un paciente está en un programa de tratamiento con cáncer, yo lo he escuchado durante estos más de 30 años de práctica profesional, y te preguntan, oiga doctor, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Sí? Porque normalmente, así como no puedo comer chile y no puedo comer carne de puerco y no puedo hacer 1000 cosas, que son cosas míticas, te preguntan así como, es que el ejercicio me va a cansar más. Y entonces, como yo ya estoy cansado por el tratamiento, me voy a cansar más. Y justamente es a la inversa. El ejercicio es un revitalizante. Y bien lo decía Jorge, no tienes que correr el maratón, ¿sí? Ni tienes que aventarte una situación así. Tú vas a adecuar el volumen de ejercicio, la fuerza del mismo, la duración del mismo, la potencia del mismo, en función de tu circunstancia particular. Si podemos decir algo en relación a actividad física y ejercicio, y por eso, cuando hablamos de prevención, como nosotros, prevención en acción, ProOncavi es prevención en acción, tenemos que incluir necesariamente a la activación física y al ejercicio como un reductor de riesgo de cáncer, porque es justamente lo opuesto a lo que sucede en el proceso inflamatorio de las enfermedades crónico-degenerativas. Quiero decirles que existen un sinfín de estudios para diferentes tipos de cáncer, algunos de manera mucho más cargada que otra, pero en donde sabemos, por ejemplo, que el cáncer endometrial, por hablar, que es el revestimiento del útero,
tiene relaciones con obesidad y con síndrome metabólico en más del 40% de los pacientes en universidades importantes, que el cáncer de riñón, por ejemplo, que el cáncer de mama, que el cáncer de colon, tienen una relación muy estricta. ¿Y qué pasa en los hábitos cotidianos que tenemos nosotros? Que olvidamos que la salud es un triángulo donde está lo biológico, lo psicoemocional y lo espiritual como tal. De tal manera que tiene exactamente el mismo peso, lo social y espiritual. Tiene exactamente el mismo peso. Es decir, para poder entender este equilibrio al que Jorge se refería, nosotros tenemos que equilibrar todas nuestras áreas. Tú tienes un ejemplo excelente de una carreta, ¿no? De que tiene que ser, tiene que estar verdaderamente balanceada para que la rueda ruede, valga la redundancia. Si nosotros tenemos un área flaca, es muy probable que por ahí perdamos la posibilidad de protección. Entonces, el mensaje es, hay diferentes formas, hay diferentes estudios, y ahorita Jorge nos va a hablar seguramente de esto, pero el ejercicio y la activación física es un proceso necesario. Es más, se dice que entre más viejo eres, más movimiento tienes que tener, contra lo que se piensa. Se piensa que nada, pues aquí el ruquito pues ya no tiene que moverse mucho. No, al contrario, tienes que hacer más ejercicio. ¿O me equivoco, Jorge? Toda la razón, doctor, toda la razón, completamente. El hacer ejercicio nos va a dar una calidad de vida, una vida mucho más longeva, y sobre todo esta parte de que a medida que vamos envejeciendo, nunca es tarde el iniciar con actividad física y ejercicio. Y esto se puede aplicar también en estos pacientes con cáncer. Y como lo comenta, doctor, y también lo comparto con Edith y amigos que nos escuchan, es importante mencionar que estas recomendaciones que voy a dar a continuación, abajo cito la referencia, es un documento que se titula Prescripción del ejercicio en el paciente con cáncer, de la revista clínica de la Escuela de Medicina de Costa Rica del 2017, publicado en el 2018 en Hemeroteca. El estudio sale en el 2017, pero en internet, Hemeroteca 2018, donde se analiza a una población de 1,407 pacientes con cáncer, donde de esos 1,407, Edith y doctor, 1,028 estaban bajo quimioterapia, y que de los 3 tipos de cáncer más recurrentes en esta población era el cáncer de mama, el de próstata y linfoma, en ese orden. De acá sacamos estas recomendaciones. Entonces, aquí va de manera práctica lo que ahora sí se tiene que hacer cuando queremos obtener los beneficios de la actividad física y, en este caso, ejercicio, porque ejercicio ya se define cuando le damos apellido a la actividad física, cuando, como el médico mencionaba, el doctor Homero, cuando ya sabemos qué tan intenso, qué tantos días, qué tanto volumen, qué tanto tiempo, esto es ejercicio. Entonces, vean, voy a leer textualmente y luego voy explicando. Ejercicio aeróbico, moderado. Actualmente aeróbico es de baja intensidad a moderada intensidad. Por ejemplo, salir a caminar, pero para algunos caminar ya es muy suave. Posiblemente para otros sea trotar y siga siendo algo suave. Entonces, esto puede ser algo subjetivo, pero esto sí, tiene que ser aeróbico. Una recomendación práctica que se hace en el área de la nutrición deportiva para saber que el ejercicio está siendo aeróbico, o sea, suave, que actualmente se conoce como oxidativo, que en términos coloquiales le llamamos el famoso ejercicio cardiovascular, caminata, bicicleta estacionaria, escaladora, es mientras tú puedas ir platicando o tú puedas entablar una plática con alguien más, quiere decir que está en una fase aeróbica, suave. Dicho esto, ¿cuánto tiempo según este documento para pacientes con y sobrevivientes de cáncer? 30 minutos. ¿Cuántas veces por semana? Frecuencia. ¿Cuántas veces por semana? De 3 a 5 días semanales.
Ahora bien, viene la parte del entrenamiento de resistencia. El entrenamiento de resistencia se entiende como trabajo muscular, la fuerza muscular, fortalecer la musculatura. Eso es entrenamiento de resistencia, para no confundir como resistencia qué tanto eres capaz de caminar o de correr. El entrenamiento de resistencia es fortalecimiento de nuestro músculo. ¿Cuánto? De 2 a 3 veces por semana y no en días consecutivos. Ya adelante veremos por qué. Pero una de las principales razones es darle tiempo al sistema inmune a que no se fatigue, a que se module, porque si lo hacemos en días consecutivos, el ejercicio de resistencia, o sea, de fortalecimiento muscular, puede generar una inmunodepresión, porque el sistema inmune se deprime cuando hacemos ejercicio y a medida que es vigoroso. Entonces, ojo con esto, de 2 a 3 veces por semana y no en días consecutivos. Un ejemplo de él sería ¿cuál, Jorge? Por ejemplo, el lunes voy a citar una semana de ejemplo. El lunes puedo trabajar bandas de resistencia, un trabajo para fortalecer la musculatura. No tiene que ser en un gimnasio, sin mancuernas, sin barras pesadas, bandas de resistencia o ligas. Lunes. El martes me salgo a caminar 30 minutos, aeróbico moderado. El miércoles ya me descansé un día. Ahora regreso nuevamente a trabajo de resistencia con bandas. Ya van 2 días por semana. Jueves, regreso a trabajo de aeróbico. Vuelvo a salir 30 minutos, pero ahora es un poco de trote porque ya he ganado condición, o en mi casa tengo una bicicleta estacionaria o en un gimnasio. 30 minutos. Entonces, ese sería un ejemplo de cómo ir alternando días de aeróbico moderado a días de trabajo de fortalecimiento muscular. Claro. Eso ejemplifica muy bien lo que tú mencionas, y además debo decirles algo. La Asociación Internacional Oncológica Europea avala, apoya y recomienda justamente esto. Por lo menos 3 a 5 veces por semana tienes que hacer 30 minutos. O sea, esto no está dicho nada más porque sea un capricho. Es una recomendación absolutamente avalada. Sí, definitivamente. Esto es importante que la gente lo sepa. Definitivamente, y estas mismas recomendaciones se encuentran en muchas grandes academias como la Organización Panamericana de la Salud, el Colegio Americano de Medicina en el Deporte. Todas estas coinciden con estas recomendaciones. Ahí podemos ver la importancia del ejercicio para todos, para pacientes con cáncer, sobrevivientes, y también para nosotros y todo quien quiera obtener beneficio de el ejercicio, porque no hay distinción, todos. Mande. Por ejemplo, en las pacientes que tienen mastectomía, que tienen que cuidar mucho su brazo porque pues les quitan una mama, no lo pueden mover mucho, ¿qué tipo de ejercicio, cumpliendo con estas reglas, pueden hacer? Entiendo que la caminata, pero por ejemplo en el tema de resistencia, porque pueden tener una secuela si hacen un mal movimiento, incluso de desarrollar linfedema. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podrían hacer? Excelente pregunta. Considero que los mejores ejercicios son aquellos donde involucren grandes grupos musculares, pero que no necesariamente sea, por ejemplo, en este caso del torso. Ejemplo de ellos es algunas sentadillas, donde se involucra grupos musculares grandes, se trabaja todo el cuerpo, aumenta el gasto energético, tomando en cuenta que se activa gran parte de la musculatura. Entonces, un ejemplo podría ser el trabajo con nuestro propio peso corporal. Algunas sentadillas, pararnos y sentarnos consecutivamente de una silla, subir escaleras. Creo que podría ser algunos ejemplos de lo que tú me preguntas respecto a ciertas condiciones o impedimentos ortopédicos en otros casos. Agregando lo que dice Jorge, ¿vamos a pausa? Y vamos a pausa y regresamos. Perfecto. Vamos a una pausa comercial y regresamos a Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas.
Vamos. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible es aquello que no intentas. Estamos de regreso en Sintoniza Sin Fronteras, donde lo único imposible... Pues realmente muy interesante la plática de esta tarde con el licenciado Villazana, hablándonos de todo este contexto que implica el ejercicio y la relación que hay y la diferencia entre actividad física y ejercicio. Y bueno, tú tenías que comentar algo, doctor, en relación a que debe ser muy individualizado esto, o cómo está la cosa. Sí, mira, aquí el punto es el siguiente. He ahí la importancia del trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Vamos a suponer que doña fulanita de tal tiene una mastectomía radical con disección radical de axila, que haya sido radiada, que haya sido X o Y o Z. Y vamos a pensar que está en un grupo de aproximadamente un 30% de pacientes que realizaron linfedema o están propensos a linfedema por cáncer. A lo mejor recomendarle a esta paciente que haga ligas o que haga estos entrenamientos de resistencia, a lo mejor no es lo más adecuado. Cuando Jorge se refería a las grandes masas musculares, él hablaba básicamente, por supuesto, de la cadera, de los muslos, ¿sí? De la parte baja de nuestro cuerpo. Pero si queremos hacerlo también con el torso, hay ejercicios que te pueden mover grandes grupos musculares y que serían lo mismo. Y un ejemplo es la natación, ¿sí? Sin tener que necesariamente hacer esto, ok, yo le recomendaría a esa paciente nadar en vez de hacer ejercicios de mancuernas o de resistencia de esta forma. He ahí la importancia del por qué. Lo importante es que entienda que sí es útil hacer ejercicio y que bajo ciertas limitantes y ciertas circunstancias vale la pena simplemente precisar. He ahí el por qué, consultar con los profesionales. Exacto, yo creo que lo más importante es eso, que la gente sepa que hay especialistas como Jorge que puede asesorarle de manera personalizada cuando tenga una situación de este tipo, para que sepa qué tipo de ejercicio es el que mejor le conviene y que le puede ayudar más. Adelante, por favor, profesor. Gracias. Y precisamente en la siguiente diapositiva se menciona algo de lo que el doctor nos está compartiendo precisamente, Edith. Y amigos, entonces para terminar esa parte de la prescripción del ejercicio, ya sabemos el tiempo, ya sabemos la frecuencia, el tipo de ejercicio aeróbico, o sea, oxidativo, algo suave, pero también de fortalecimiento que se entiende como de resistencia muscular. Y no olvidemos los ejercicios de flexibilidad o fleximovilidad. Esto también se recomienda, de acuerdo a nuestra referencia, de 2 a 7 veces por semana. Vean, inclusive podemos decir todos los días, idealmente antes y después de las otras modalidades del ejercicio. Y por último, no existe evidencia suficiente que sustente unas guías específicas para cada tipo de cáncer de manera más precisa, pero sí existe lo que el doctor comentaba de individualizar. Voy a brincar un par de diapositivas y ahorita regreso. Vean cómo es importante. Antes, en el área de la nutrición deportiva hay muchos organismos. Uno de ellos es por sus siglas en inglés, ACSM, el Colegio Americano de Medicina en el Deporte. Utiliza un método llamado método FIT,
como la palabra en inglés fit, que es estar en forma, pero aquí le agregan una T, que es un acrónimo, que es la F de frecuencia. Frecuencia es cuántas sesiones necesito ejercitarme por día o por semana, que ya lo vimos. En la diapositiva lo acabamos de ver cuántas veces. La I es de intensidad. La primera T es qué tipo de ejercicio y la última T es por cuánto tiempo. Pero tomando en cuenta esta herramienta FIT, lo que comentaba el doctor, vean, tipo, no para todos es lo mismo. La caminata es de lo más recomendado. Abajo estoy citando la misma referencia del documento de la revista clínica de la Escuela de Medicina de Costa Rica 2017. La caminata es la preferida, pero en algunos casos puede ser, ya lo mencionó el doctor, actividades acuáticas, pero en otros casos puede ser la bicicleta estacionaria. Ojo, hay excepciones. Curiosamente, en la bicicleta estacionaria, no en aquellos con cirugía de próstata rectal u osteoporosis. Para no entrar a detalle, hay evidencia que demuestra por qué no en estos casos. Pero vean cómo, dependiendo las características del paciente, el tipo de ejercicio que se tiene que hacer. Entonces, ahora sí regreso. Frecuencia, ya vimos. ¿Cuántos días a la semana? Ya sabemos. De 3 a 5 días cuando es aeróbico suave, que ahora se conoce como oxidativo. En una escala de Borg, que es lo que podemos ver en la imagen, que es básicamente una escala de esfuerzo subjetivo, porque tú le preguntas al paciente, del 1 al 10, ¿cómo sientes tu ejercicio? Siendo 1 o 2 algo muy suave y 10 muy, muy, muy duro, o sea, intenso. Es una escala de Borg modificada. En 1982, porque antes la escala iba, si no me equivoco, hasta el número 20, entonces ahora se hizo mucho más sencillo. Del 0 al 10, ¿qué tan intenso es tu ejercicio? Ya sabemos, de 3 a 5 veces por semana, un ejercicio suave, o sea, en escala de Borg, que sea de 1 a 4, algo suave o moderado. Pero en escala de Borg, de 2 a 3 veces por semana, fortalecimiento muscular, algo que sea de 3 a 4, a 5 o 6, algo un poquito más intenso, sin ir hasta el 7 o hasta el 10, por supuesto que no. Esto es algo de intensidad. Así lo podríamos aterrizar. Del 1 al 10, ¿qué tan intenso está siendo tu ejercicio? Y luego de ahí brincamos al tipo, que lo acabamos ya de mencionar. ¿Qué tipo de ejercicio me conviene? Dependiendo de mis características. ¿Qué tipo de cáncer? La caminata, la acuática, la bicicleta. ¿Qué es lo que me conviene? ¿Cuál es mi condición cardiorrespiratoria? ¿Cuál es mi condición cardiovascular? ¿Hay algún impedimento ortopédico? Todo esto tiene que analizarse bajo un grupo multidisciplinario y determinar qué es lo conveniente. Y por último, la duración, que ya hablábamos. Cuando las recomendaciones de aeróbico suave, de 20 a 60 minutos, de acuerdo a nuestra referencia, es un buen tiempo de una caminata, por ejemplo. El lunes, caminata de 20 a 60 minutos. Y lo mejor es que el Colegio Americano de Medicina en el Deporte dice que puede ser acumulativa siempre y cuando sea mínimo una sesión de 10 minutos. Entonces, si yo al día quiero hacer 60 minutos, en la mañana podría realizar 30 minutos de caminata y luego en la noche otros 30 minutos de caminata si tuviera la energía, la disposición y el tiempo. Pero cuando hablamos de glucolítica, que es entrenamiento de fuerza, fortalecimiento muscular, la referencia dice que se recomienda menos de 60 minutos. ¿Para qué? Para que nuestro sistema inmune no entre en depresión y ponga en jaque, sobre todo en aquellos pacientes que todavía están en tratamiento, donde el sistema inmune está susceptible. Y la flexibilidad, los movimientos de estiramiento, mantenerlos de manera estática de 10 a 30 segundos. No hay necesidad de sentir dolor en un estiramiento y de 2 a 4 series por sesión es más que suficiente. Entonces, estas serían las recomendaciones en general
que la referencia nos deja para pacientes con o sobrevivientes de cáncer. Y como último, es importante mencionar cuándo suspender el ejercicio y algunas contraindicaciones. Cuando haya síntomas como dolor torácico, mareos y o náuseas, hay ciertas contraindicaciones específicas en grupos y aproximadamente, este es un dato que me encontré en la bibliografía que revisé, 4 de cada 5 sobrevivientes de cáncer no siguen recomendaciones de actividad física y ejercicio. Eso Entonces, es verdad. sí, esto es clave, empezar a cambiar, como Edith y doctor nos compartían este paradigma de que no debo de hacer ejercicio porque entonces si me siento cansado, pues me voy a cansar más. Irónicamente sería todo lo contrario, es importante el ejercicio. Una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, de estas personas que no han desarrollado ya actividad física, que no pueden hacer ejercicio porque piensan que no pueden por su mismo padecimiento y que se sienten como ellos mismos dicen, tullidas o tullidos, que no pueden hacer ciertos movimientos, ¿en cuánto tiempo vuelven a adquirir flexibilidad? Afortunadamente, las 4 aptitudes innatas de nuestro cuerpo, sobre todo el tejido musculoesquelético, que es fuerza, potencia, resistencia muscular y fleximovilidad, son aptitudes que son innatas, se nacen con ellas y se pueden entrenar. ¿En cuánto tiempo? Depende de cada individuo, pero la buena noticia es que una vez que empezamos a entrenarnos, se mejoran estas 4 aptitudes. Entonces, la movilidad se va a mejorar a medida que realicemos ejercicios de estiramientos. La fuerza y la resistencia muscular se va a mejorar a medida que nos activemos. Y no solo ejercicio, actividad física, como salir a caminar, utilizar menos el carro, subir las escaleras en lugar de utilizar el elevador. Entonces, todo esto nos ayuda para ir agregando gasto energético a nuestro día, ir mejorando nuestra composición corporal, evitar que haya un grado de inflamación sistémica de bajo grado como la obesidad, además de los beneficios del ejercicio. Otra pregunta. Por Sí. ejemplo, las personas que están en tratamiento de quimioterapia y que a veces se sienten muy, muy mal, muy sin fuerza, sin nada, ¿qué les recomendaría? O sea, para no perder la oportunidad de hacer ejercicio, ¿qué sería lo mínimo que tendrían que hacer? Bueno, es una pregunta interesante porque se tendría que analizar la condición de cada individuo. Sin embargo, ahorita yo quiero solicitar ahí la colaboración del doctor Homero. Por mi experiencia, yo considero que sería ejercicio aeróbico de baja intensidad, o sea, de preferencia una caminata para mantener y obtener los beneficios del ejercicio sin necesidad de que haya un desgaste, tomando en cuenta que el paciente se siente cansado por la terapia que está llevando. Otra pregunta. Perdón, Homero. Sí. Otra pregunta. ¿Qué tan importante aquí es el manejo de la respiración? Es clave, por supuesto. Y podría entrar a detalle porque hay muchas técnicas de respiración, pero es clave sobre todo cuando se trabaja el ejercicio de fortalecimiento muscular, o sea, el entrenamiento de resistencia. Hay momentos donde se tiene que exhalar y momentos donde se tiene que inhalar durante la ejecución del ejercicio, ya sea con bandas o ligas de resistencia, ya sea con una máquina, ya sea con tu propio peso. Hay momentos donde se inhala y se exhala, o sea, lo que necesitamos evitar, ciertas excepciones, pero evitar es lo que se conoce como la maniobra de Valsalva, es el cierre parcial de la glotis, o sea, bloqueamos la respiración por un esfuerzo que estamos haciendo y eso automáticamente va a aumentar la tensión arterial, sobre todo a nivel cerebral. Entonces, evitar la maniobra de Valsalva, siempre inhalar y exhalar, pero sí hay que ser puntuales. Esto tendría que ser ya con el especialista para que quien se
se vaya a aventar el clavado al ejercicio, o sea, sobre todo de resistencia muscular, sepa la respiración bajo en qué momento se ejecuta el ejercicio, cuándo se inhala y cuándo se exhala. Sí es importante. Y podemos hablar de técnicas de respiración como la Wim Hof, pero más o menos es así, es así. Adelante, Homero. Ok, yo simplemente agregando a lo que mencionabas en relación a los pacientes que están en quimioterapia y todos estos procesos. Mira, aquí es bien importante individualizar. Más que nunca es importante. No es lo mismo que, por ejemplo, tengamos a un paciente con un esquema intensivo, como podría ser un cáncer de testículo, un mismo cáncer mamario de esos de dosis densas que son muy pesados, en donde a lo mejor los primeros 2 o 3 días van a estar tirados en la cama, ¿sí? Y es imposible que ellos puedan hacer ejercicio. Y después, tú tienes que individualizar y adecuar esto. ¿Qué hago yo en la práctica? ¿Sí? Es algo que la gente no hace, pero para el ejercicio ni para otras cosas sí es muy importante. Yo siempre les digo, aprende a escuchar a tu cuerpo, ¿sí? Aprende a escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo te va a decir hasta dónde. Haz ejercicio, camina, trota, sin llegar a agotarte, ¿sí? Haz el ejercicio de flexibilidad o el ejercicio de resistencia sin llegar a lastimar. Ve poco a poco. Es un proceso de terapéutica, sanatoria y de prevención y reducción de riesgos. No es porque te estás preparando para los Juegos Olímpicos, ¿sí? Estás agregando algo, un plus, ¿sí? Y eso, el que carga el costal es lo que sabe lo que pesa, ¿sí? Entonces, sí, o sea, en resumen, es individualizado, pero las personas tenemos que aprender a escucharnos, a hacerle caso a tu cuerpo. Eso es lo que yo les puedo decir en todos estos años de práctica. Pues a mí me gustaría que nuevamente volvamos a tener como invitado especial al profesor Jorge, porque es mucha información. De hecho, ahorita pues nos faltó tiempo, casi prácticamente ya me están dando la señal de que estamos por cerrar. Entonces, no sé si podamos cerrar ya el tema con esta última lámina de esta plática, porque vamos a seguirle. Yo creo que tiene que regresar. Vale la pena continuar. El tema es muy interesante y Jorge lo ha expuesto excelentemente. Así que adelante. No, y yo encantado de volver a estar con ustedes. Y bueno, vamos a cerrar esta charla con en lugar de leer textual a manera de tertulia, de plática, de conversación, de estar aquí entre amigos, y pueden ver en la diapositiva pues todos los beneficios potenciales del ejercicio en pacientes con cáncer. Y está de más leerlo, ¿no? Todos los beneficios que existen, ahí se los voy a dejar, pero pues la clave entonces, como dice el doctor, es hacer ejercicio, pero es hacer un tipo de ejercicio de sanación para disfrutar, para que forme parte de un estilo de vida. Y como lo es en la alimentación, en la dietética, en la nutrición, algo que nos gusta va a generar un mayor apego. Entonces, si yo realizo un ejercicio que me gusta, un ejercicio que disfruto, pues voy a generar un mayor apego a ese estilo de vida y lo voy a incorporar a mi estilo de vida. Y el ejercicio es básicamente eso, no necesitamos llevarlo a un extremo. No somos deportistas de élite, somos personas que están buscando un equilibrio, una salud integral, y el ejercicio es parte de. Así que yo los invito a que no tengamos miedo de hacer ejercicio. Empecemos a hacer ejercicio de menor a mayor, siempre bajo supervisión de un profesional sanitario, y obtener estos beneficios, y de a poco que formen parte de nuestro estilo de vida, para que en un futuro, sin darnos cuenta, ya estemos saludables y ya sea parte del día a día el hacer ejercicio, que ya no nos cueste trabajo, que ya no lo veamos por compromiso, que lo veamos por convicción. Pues con esto nos quedamos. Hasta aquí llegamos con esta plática. La vamos a retomar muy pronto. Yo les agradezco que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, maestro Jorge Dieter Villasana, por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias al doctor Homero Fuentes también por acompañarnos.
Y nos quedamos con esta reflexión de la importancia que tiene para sanar nuestra vida, nuestras emociones y todo el ser que somos, el hacer ejercicio. Muchas gracias y a nombre de ProOncavi, los invitamos para que estén con nosotros la próxima semana. Hasta pronto.